Muy buenas tardes, queridas amigas. ¿Cómo están? Yo sé que ustedes estaban esperando otra carita, pero Azucena está de celebración. Este sábado cumpleaños y ha tenido todo un mes anticipado de celebración y otro seguramente después en abril. Yo creo que este resto de año nos la vamos a pasar celebrando la vida de ella y dándole gracias al Señor. La tarde de hoy está con un grupo supremamente especial en Guatemala de amigas y está disfrutando de ese cumpleaños tan hermoso que se le está celebrando. De paso les recuerdo, les cuento para que la llamemos, la festejemos, la bendigamos y hagamos todo lo que tu corazón sienta por ella, por esa gratitud que nos inspira. Bueno, también estamos muy complacidas de comunicarles que ya se está organizando nueva metamorfosis, la Metamorfosis 2024, y es para el mes de septiembre de este año en la ciudad de Panamá. O sea que vayamos alistando las maletas, aprendiendo los motores para que esa feliz realización la podamos llevar a cabo en esa ciudad tan maravillosa y sobre todo que nos podamos reencontrar con el Señor, con su nueva palabra, con sus nuevos enseñanzas para este tiempo, pero también para reencontrarnos nosotras y darnos un abrazo y gocemos de unas y de otras y celebremos esa amistad que el Señor nos ha regalado y por la medio de la cual nos ha unido. Bueno, y como estamos hablando de celebraciones y de festividades y aceptando la invitación que Azucena me hace para la tarde de hoy, quiero que hablemos del tema financiero, porque mira, son actividades que van a requerir de recursos para que nosotros podamos participar. Esos días, cuando estaban hablando de la celebración, perdón, de la metamorfosis que vamos a hacer en septiembre, eh, dijeron algunas, bueno, entonces ahora sí, empecemos a hacer la alcancía, la marranita, y esto por un testimonio tan especial de Liana de la Roche, allá en la apartada cerca de Caucasia, Antioquia, donde, y pues la apartada es en el departamento de Córdoba, donde ella una vez no tenía absolutamente esperanza de ir ni un pesito para ir a una metamorfosis, que ella empezó a hacer una alcancía, un marranito, y de verdad que eso le sirvió para asistir a la metamorfosis con lujo de detalles. Entonces, nos daba mucha risa porque al momento de hacer la planeación y la programación y ir empezando a organizar esto con las chicas de Panamá, Kelly a la cabeza, eh, dijimos, bueno, ahora sí empecemos a hacer el marrano. Y entonces yo me puse a meditar, a orar, a pedirle a Dios que nos diera eh, discernimiento, que nos ayudara, que nos diera los recursos. Y me ha puesto en el corazón decir, es que yo tengo unos principios. Está bien lo del marranito y en los proverbios que es plena sabiduría. ¿Recuerdas que hemos leído que dice que el que poco a poco ahorra, poco a poco se enriquece? Y claro, es válido. Pero resulta que esta vez él me dice eh, que participe en la lectura con Azucena de un libro precioso, maravilloso, que se los voy a mostrar. Es Una vida de bendición, de Robert Morris. Y ha sido una bendición para nosotros, lo hemos leído eh, semanalmente un capítulo y hemos compartido cada capítulo una de las que estamos haciendo, desarrollando esa lectura para ver qué nos enseña el Señor, qué nos queda, qué aprendizaje tenemos y y qué hemos de practicar o qué estamos practicando o que definitivamente nunca hemos practicado y urgentemente lo debamos hacer. Nos está hablando de finanzas y de tener abundantes finanzas. El Señor nos ha ayudado muchísimo con este libro para entrarnos un poco más en los principios que Él tiene establecido para el área financiera. Para nosotros que estamos sembrados en el reino de los cielos, en el reino de justicia, en su reino.
para nosotros que somos hijos, hijas de Dios, hijas nosotras en esta reunión, pero también tu esposo, tus hijos hombres y obviamente tus hijas mujeres y todo familiar que ha decidido aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Entonces en ese momento fuimos trasplantados del lugar de tinieblas al lugar de luz. Y en este reino de los cielos las cosas funcionan muy distinto. Y como nosotros estamos acostumbrados a que funcionen de la manera anterior, cuando no estábamos en el reino de los cielos, se nos hace un poco extraño, difícil, o somos ignorantes como yo lo era en un tiempo y ahora en muchas cosas, eh, saber cómo comportarme en este reino, cómo funcionan las cosas. Y en este libro hemos encontrado unas perlas preciosas que yo quiero compartirles porque las queremos ver en Metamorfosis. El lugar reviente de la cantidad de nosotras allí, de dicha y de multitud de mujeres, aprendiendo más y más y más el Señor, entrando a dimensiones más especiales con el Señor. Entonces no quiero que nos lo perdamos. Por eso vamos a hablar del tema económico, del tema financiero, porque sí que sí, vamos a tener los recursos más que abundantes, más que suficientes para ir a la metamorfosis, viajar, pasar delicioso sin dejar de hacer lo que tenemos y cumplir con las obligaciones que tenemos en casa, con nuestra familia. Entonces, mira pues en este libro lo que nos hemos encontrado. El libro empieza con un reto súper especial. Mira, dice una frase impresionante, dice que ser bendecido significa un poder sobrenatural trabajando para nosotras, para ti y para mí. Cuando me encontré con ese párrafo, dije, voy a compartírselo a mis queridas amigas y dije, Dios, ¿cómo vamos a abordar este tema? Y dijo, necesariamente hay que hablar de los pies. Y el primer principio que él esboza, que él tiene presente, porque es el primero, el más importante, el obligatorio, el que es verdaderamente un mandamiento, es el diezmo. Sí, mis amigas, el diezmo. Y el diezmo es un principio que Dios tiene establecido y que muchas sabemos que es obligación, que es el 10% de nuestros ingresos, que lo debemos dar con alegría. Muchas sabemos que el diezmo es el 10% de los ingresos y no más. Yo eso era lo que yo sabía. Y yo lo empecé a dar, por ejemplo, por obediencia. Y yo vi cómo Dios me bendecía y cómo nunca me faltaba dinero para suplir mis necesidades, para suplir mis necesidades. Pero había más. Hay más en las profundidades de Dios y este libro nos está abriendo los ojos. Yo quiero que tú también encuentres esos principios y te topes con él frente a frente porque él decidió bendecirte en este tiempo. Entonces, mira, resulta que el mayor principio, y todos sabemos que Dios es un Dios eterno, todas las cosas de Dios son eternos, Él estuvo desde el principio y hasta la eternidad. Y todo lo de Él está impregnado de ese principio de eternidad. Y muchas veces se ha planteado que el diezmo sea un asunto de la antigua época, de antes de nuestro Señor Jesucristo venir a este mundo, y que ya después, en este Nuevo Testamento, en nuestra nueva etapa de la dispensación de nuestras épocas, después de Cristo, ya eso fue abolido. Pero resulta que nos hemos encontrado con que este principio es perenne, es eterno. Y es eterno porque está escrito, y todos lo sabemos, en Malaquías 3:10, que dice, le están robando a Dios. Sí, dice el pueblo, robándote, si ustedes me han robado porque no me han dado el diezmo de sus cosechas. Y luego reta al pueblo de Israel y le dice, pruébeme ahora en esto, si con ese diezmo que ustedes paguen, yo no habré de bendecirlos hasta que sobreabunde. Y bueno, y a defenderlos de la pérdida, del robo, de las calamidades. En otras palabras, aquí más o menos dice así. Pero
amigas, esto en el libro nos mostraron este autor Robert Morris, que no es del Antiguo Testamento solamente, sino del Nuevo. Pero vamos a ver desde cuándo viene este principio siendo consagrado. Ustedes se acuerdan en el Génesis y ahorita se podemos ir a leer este Génesis porque es poderoso, poderoso la lectura del Génesis cuando Dios creó el universo y creó a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan que el Génesis 2 les dijo, de todo árbol que hay en el huerto del Edén podrán comer? Y les dio la potestad de soberanear y sojuzgar. O sea, lo que ellos decidieran sobre la naturaleza y todo lo que los rodeaba, podían hacer. Y soberanear era que se sintieran propios en lo que él había dejado allí para ellos. Pero entonces él les dijo, pero de este árbol no podrán comer. Y el hombre, Adán y Eva, principalmente empezó con el tema de la manzana y ella llega y come de ese árbol. Y ahí se pierde la relación con Dios, allí se rompe toda la, la intimidad, la confianza que tenía Adán y Eva con Dios y empieza época de castigo y empieza esa época de la caída del ser humano, de ser la raza caída que somos. Pero entonces, mira, es que resulta que el autor dice, observen ustedes que ese árbol no era nada más ni nada menos que el 10% de la creación en el Edén que Dios se reservó para sí y que le dijo al hombre, no te lo voy a dar, te voy a dar el 90% de todo lo que te entrego, te doy, creé para ti, creó árboles, creó animales, creó cielo, tierra, agua, vegetación, todo. Y dijo, yo me voy a reservar esto y este es mi 10%. Este diezmo fue establecido aún desde la creación. Y luego, después de establecer el 10% desde la creación, para él, ¿qué le pertenecía? También dejó un principio absolutamente claro en medio de eso que estamos viendo, y es que el otro 90% del otro somos administradores. ¿Y qué hace el administrador o Adán y Eva de ese 90%? Pues debe darle cuentas al verdadero dueño de todo, que es Dios y no tomarse para sí la titularidad porque ellos no fueron los creadores, ellos no fueron los que tuvieron la iniciativa, ellos no hicieron los árboles, ellos no hicieron nada, ni siquiera se hicieron a sí mismos. Entonces ellos debieran tener la claridad de su posicionamiento, de su ubicación en este universo como administradores por la pura gracia de Dios Padre para con ellos, que todo lo creó para nosotros, igual que para Adán y para Eva, para ellos, para nosotros. Y colateralmente con ese principio del diezmo, para ayudarnos a digerirlo, a entenderlo y a tener anhelo y alegría al reconocerlo y darlo, dijo, hay otro principio, y es el principio de las primicias, de los primeros frutos. Me parece muy importante porque yo lo había entendido mal. Yo había entendido como primicia aquello que es el primer fruto de las cosechas, de lo que de tu salario, de todo, pero que ese primer fruto lo tenías que dar completo a la obra del Señor, al Señor a quien Dios te dijera, y ya cumplías con tu primicia. Pero en este libro entra más profundamente a comentarnos en Deuteronomio que los primeros frutos tienen que ver mucho con el primogénito. Y es que en el Deuteronomio, cuando Dios iba a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, de la dependencia económica, de la opresión, y le iba a dar la libertad para que confiaran en Él y se dedicaran a adorarlo, a alabarlo y a reconocerlo a Él, y no como estaba sucediendo por la opresión que les impedía hacer esto en el pueblo de Egipto. Entonces les dice que le nombra a Moisés con Aarón de compañía, de ayuda,
y empieza a hacer un proceso con el pueblo de Egipto a fin de que los dejara libres a su pueblo de Israel. Y ese proceso sufrió 10 plagas. 10 plagas, 10, nos suena también a 10, porque es que 10, ese número significa prueba en la Biblia, prueba. Eso lo mostró también el libro. Y entonces, dentro de esas 10 pruebas, la última es la de los primogénitos. Y los primogénitos de los hijos del pueblo de Israel no murieron porque el castigo era muerte, porque ellos hicieron un pacto con Dios, hicieron una especie de ritual que el Señor les mostró paso a paso cómo lo hacía, donde mataban un cordero sin mancha y ese cordero con su sangre hacían una cruz en el dintel de la puerta y puerta que tuviera esta sangre de ese cordero sin mancha, no entraba el ángel de la muerte y entonces ningún primogénito del pueblo de Israel murió. Entonces observen ustedes esto tan especial. Jesús replicó esa situación de la Pascua, que él siendo un cordero sin mancha, siendo el único hijo primogénito de Dios, vino a esta tierra y sin mancha fue sacrificado y fue el diezmo que Dios pagó por nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Por eso es que otro principio que reina en el reino de los cielos, en el que nosotras nos encontramos, es el principio de los primogénitos. Pero lo lindo es que esto aplica también al tema del diezmo. Y ahí lo voy a hacer énfasis porque yo cometía el gran error a veces y la mayoría de las veces en que a mí me llegaba el diezmo y yo llegaba y cogía el presupuesto y empezaba a pagar eh, que por prioridades, que entonces el mercado de la casa, nosotros hacíamos un presupuesto general de la familia con todos los ingresos, unidos hacíamos el presupuesto, unidos hacíamos los gastos, juntábamos todos los ingresos y entonces decíamos, entonces vamos a pagar primero, vamos a mercar, después vamos a pagar la educación de los hijos y por allá como de tercer o cuarto lugar vamos a llevar el diezmo. Y lo estábamos y decíamos, pero ¿por qué si en Malaquías dice Dios, probadme ahora en esto, si no abriré las compuertas de los cielos hasta que sobre y abunde? Y un día me dijo mi esposo, pero ¿por qué no hay sobre y abunde? Aquí en esta casa no hay sobreabundancia. Dijimos, algo tiene que pasar, porque es que Dios es impresionantemente fiel a su palabra y cumplidor de ella. Algo tiene que estar pasando, algo no estamos haciendo bien, pidámosle al Señor que nos revele cuál no es nuestro error. Y para nos muestra que el diezmo es la primicia, lo primero que yo debo dar. Porque dice, donde está tu tesoro, está el corazón. Entonces, donde está tu dinero, está tu corazón. Y si tú lo llevas de primero donde Dios, ¿quién estaría entonces en primer lugar en tu corazón? Dios. Y a Dios no le gustan los segundos lugares. Nació de una mujer virgen, siempre, y él era el primogénito, y él es el primero de primeros en todo. Entonces Jesús desea que todo lo que se consagre a él, todo lo que se reconozca a él, sea lo primero. El mismo Dios dice, amarás a tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Y ese él ocupa el primer lugar, debe ocupar el primer lugar en el corazón, porque en alguna parte dice también que él es celoso. Y celoso es que él no negocia su lugar con nada ni con nadie. Y él te puede quitar ese nada y ese alguien del camino si se está oponiendo entre tú y él. Y he sido testiga de eso en mi vida. Entonces, hay que pagar el diezmo, devolver el diezmo, restituir el diezmo, primerito corriendo, porque no es de nosotros. Fue lo único que Dios decidió reservarse para sí. Dice que lo debemos entregar a alguien que nos esté enseñando de la palabra de Dios, al lugar donde te enseñen del Dios. Allí es donde tú debes depositar obligatoriamente el diezmo cada que recibas un ingreso. Bueno, y está muy bien. Y por años yo desde muy joven empecé a diezmar por obediencia.
sin saber que eso era un principio y sin saber lo importante que era para Dios. Enseñarme a ser generosa, enseñarme a dar, porque era muy egoísta, solo pensaba en mí, porque encima de eso había orgullo en mi forma de ser y había muchas cosas que me impedían ser bendecida. Entonces Dios fue formando mi vida y casi como nos forma a todas, a fin de que nosotros dejemos esas cosas que nos impiden ser bendecidas y tener una vida de bendición, como el título lo dice. Entonces, resulta que ese diezmo, que es la décima parte, que significa prueba, en varias partes de la Biblia, el 10 se refiere a prueba. Él dice, aquí los voy a probar a ver cómo está su corazón. Pero también dice, pruébenme ustedes en esto, si no abro las compuertas de los cielos hasta que sobre y aún. Mira Dios cómo nos está retando, cómo de seguro está, que tiene la razón de las razones, que le asiste la razón, que dice, pruébenme, pruébenme si lo que yo les estoy diciendo no es. Entonces el diezmo, el 10 es un tema de prueba de mi corazón, de mi estado, de mi relación con Dios, de mi confianza en Él, de la fe que tengo en Él, si creo que Él es Dios, el autor de este universo, mi creador, mi Padre, nuestro creador. Entonces es una prueba y es ahí donde uno, si es capaz de darlo, dice, sí, Señor, te creo. Sí, Señor, tú eres el primero, tú eres el dueño de todo y por eso te devuelvo lo que tú dices, el 10%. Y lo voy a hacer porque tengo alegría en mi corazón y les voy a decir por qué se sabe cuándo es que tengo alegría en el corazón. Bueno, pero la cosa no te queda así, hay más principios. Ya te hablé pues del principio de la eternidad, del principio del diezmo, que hay que devolverle a Dios lo que es de Él, reconociendo que Él es Dios. Está el principio de los primeros frutos o la primogenitura, que es corriendo de primero a dar lo que le corresponde a Él. Y después, Él, habiendo bendecido ese 10% y entregándolo al Señor, entonces Él después se compromete a bendecirnos el 90% restante. Es así como uno nos explica, yo no me explico aún, cómo con el 90% puedo sufragar mejor y vivir mejor y sobreabundantemente que con el 100% sin haber bendecido los recursos que Dios me da, porque no le he reconocido y no le he devuelto lo que a Él le pertenece. Y hay otro principio impresionante que no se nos puede olvidar, que funciona en todo. Aquí estamos hablando de lo financiero porque nos interesa ver cómo vamos a hacer para irnos para Panamá a Metamorfosis y cómo obtener sobreabundancia. Pero hay una ley que se llama la ley de la reciprocidad. Hay un pasaje bíblico que dice así parafraseado, que lo que tú siembres es lo que recibes. Bien o mal es lo que recibes. Esa es que todo lo que des, todo lo que hagas, todo lo que entregues, en todos los aspectos, no solo en el económico, sino en amor, en misericordia, o en maltrato, o en odio, o en cosas, lo recibirás. Entonces eso se cumple porque se cumple igual que la ley de la gravedad. Y ahí atado a eso está el principio de la multiplicación. Y es que además de devolver lo que le corresponde a Dios con el diezmo, ahí nosotros tenemos que agregar algo, algo más, porque hasta ahí estamos en ceros. Ahí estamos devolviendo nomás. Ahí estamos entregándole a Dios lo que a Él le corresponde y se reservó para Él. Obligatoriamente estamos cumpliendo un mandamiento. Pero para que haya sobreabundancia y respondiendo a la pregunta que yo hace muchos años le hicimos nosotros, es, Señor, ¿y entonces qué tengo que hacer? Dice, pues para multiplicar hay que agregarle a ese diezmo un pesito, aunque sea para que no multiplique por cero. Y entonces debes dar una ofrenda o debes dar una semilla como siembra y agregarle al diezmo el dar con generosidad más allá del diezmo, con un propósito, con una finalidad, con un anhelo. Puede ser precisamente el viaje de que estamos hablando, muchísimas cosas. Pueden ser incluso
la vida eterna de muchas personas, de nuestra familia, de nuestros más amados, de nuestros amigos y aún de nuestros enemigos. Y entonces voy a ofrendar. No importa la cantidad, solo a quien Dios te diga que lo debas dar. Y sencillamente Dios te va a multiplicar. Porque ¿qué hace Dios con esa cifra? 100 por cero, ¿qué nos da? Cero. Entonces no hay multiplicación. Y eso me pasaba a mí hasta ese momento y por eso no había sobreabundancia. Pero si tú al menos das un pesito, seamos pues bien ínfimos, un peso ya es 100 por uno igual. Ya te empieza Dios a multiplicar, porque es una ley natural. La naturaleza la habla todos los días. Si tú siembras un palito de café, con una semillita de café te sale un palito y ese palito con un sinnúmero de café. Y puedes tener para tu bebida, para vender y otra vez semilla para sembrar y multiplicar. Y así funciona la multiplicación, pero hay que dar el granito. Si uno no mete en el buen terreno, en la tierra, esa semillita, pues sencillamente no vamos a tener una nueva planta de café ni la producción de muchos frutos de café donde podamos hacer todo eso que les cuento. Entonces es demasiado importante multiplicar. Todo lo que tú des se habrá de multiplicar, bueno o malo. Y hay una cosa en la que hay que tener mucho cuidado. Como les decía, Dios es un Dios súper, súper, súper celoso. Y hay un principio importantísimo, y sí, el principio de, eh, eh, les voy a leer el pasaje bíblico, la frase que leíamos que nos decía el autor. Es para decir el principio, dice, el dinero no es la respuesta a a ninguno de nuestros problemas. Dios es la respuesta a todos nuestros problemas. Y ese párrafo desencadena en el principio que les voy a denunciar, y que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vamos con el tema de que Dios es celoso porque Él no acepta, no tolera, no le gusta que amemos otra cosa, el dinero, por ejemplo, más que a Él. Él quiere el primer y único lugar en nuestro corazón y que nuestra motivación sea Él, nada más que Él, que es Él nuestro creador. Por tanto, Él no permite que amemos al dinero. Y es la raíz de todos los males porque el dinero así concebido, con esa falsa motivación, creyendo que es la panacea, la solución a todos nuestros problemas, todo en nuestra vida, se convierte en el Dios de nosotros. Y ese Dios nos lleva a ser controladores, manipuladores, a creer que los demás son súbditos de nosotros, a tener necesidades insatisfechas, a tener un espíritu de manipulación, de mentira, de orgullo, y a tener más problemas. Y entonces empieza uno en esa rueda del que el mundo le ofrece de comprar, vender, hacer trampa, robar, querer gobernar a los demás oprimiéndolos. Y eso es totalmente lo contrario a cuando Dios es el rey de nuestro corazón. Que cuando Dios es el rey de nuestro corazón, a cambio de todo esto, Él nos da poder, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, libertad a esa cautividad que teníamos cuando éramos tacaños o avaros o codiciosos, y nos da valor y generosidad. Es decir, nos va haciendo parecidos al Creador, al que nos hizo, a nuestro Padre, generosos como Él, dadores como Él, cumplidores de las leyes financieras que estamos enunciando como Él. Y entonces se va de tajo el egoísmo, la avaricia, la codicia, la mentira, el orgullo en nuestras vidas, porque va el corazón nuestro haciendo sanado por nuestro Señor Jesucristo, reemplazando todo eso que éramos por lo que ahora va haciendo en nosotros
por el hecho de habernos convertido en hijos del Dios Altísimo, haber sido trasplantado del reino de tinieblas al reino de la luz. Entonces, eso nos libera financieramente. Si tú diezmas, te da seguridad, provisión y respaldo de parte de Dios. Estás devolviéndole lo que es de Él. Pero si además ofrendas y si además siembras, pues estás poniendo al enemigo, al que te quiere robar, al que te quiere quitar lo que Dios te da, en un problema mayúsculo. Porque jamás cuando tú ofrendas y siembras, puede tocar tus bendiciones económicas y de todo orden. Nunca está impedido, maniatado, atado, totalmente atado en sí mismo para tocar tus bendiciones. Qué protección sobrenatural tan maravillosa nos ofrece Dios. Nos provee y nos da los principios y nos dice cómo funciona. Y después protege todo eso que nos está dando, porque hijos del Dios Altísimo son. Pero no podemos caer en una cosa que contraría el siguiente principio del que vamos a hablar. Y es que el siguiente principio es que tenemos que tener un corazón alegre para dar. No lo podemos hacer con una falsa motivación. Podemos decir que sería una falsa motivación aquella que nos lleva a dar por el solo hecho de la bendición, porque Dios bendice, pero las bendiciones, yo lo he dicho últimamente, Dios me lo ha puesto, digo, simples añadiduras son. Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás os será añadido. Pero nuestra mentalidad, nuestro propósito, nuestra motivación, nuestro objetivo no se debe centrar en las añadiduras, en las bendiciones. No, el corazón de nosotros debe estar henchido de gratitud al Señor. Gratitud porque tenemos todos los motivos para estar agradecidos con el Señor. Nos dio la vida, nos creó todo un universo para que nosotros nos surtiéramos y nos beneficiáramos de él. Todo fruto, todo árbol, toda flor, aún para el florero de nuestra casa y la decoración, fue hecho por él, para ti, para mí. Te da la vida, te da una madre, te da un padre, que te dan la vida, no más así, no más sea eso, que darnos la vida ya es más que suficiente. Estamos aquí y existimos en este mundo porque un hombre y una mujer se unieron y Dios intervino allí para darnos vida y para imprimir en nosotros lo que también nos dio, dones, talentos, virtudes, todo lo que somos. Y Él quiere y nos imprimió ese deseo y ese anhelo y esa necesidad de querer ser como Él, porque Él anhela que nosotros seamos semejantes a Él. Hay una frase hermosísima que Dios le dice a Jesús y se la dijo cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando en el río Jordán. Y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que quiere decir en otras palabras es que este es mi hijo amado que se parece a mí, en quien me veo reproducido, me veo identificado, me veo idéntico a este hijo que está allá en la tierra y se parece a mi Dios Padre. Por eso Dios Padre tenía complacencia en nuestro Señor Jesucristo. Hacía muchísimo, no solo lo conocía, no solo lo obedecía, todo lo que él le decía, sino que se parecía, era semejante a él. ¿Y eso qué nos hace? Que tengamos que ser agradecidos con el alimento que tenemos en la mañana, la cama donde dormimos, la casa donde vivimos, la familia en la que nos colocó, el cuerpo, el rostro, las cosas que nos da todos los días, las que nos dio en días pasados y aún las que nos va a dar que son insondables y maravillosas cada día, porque Él dice, nuevas son las bendiciones cada mañana. Y es verdad.
Y es verdad, porque no solo nos da el alimento, sino que nos da la salud para poder disfrutarlo, para poder deleitarnos en él, para que nos nutra. No solo nos da nuestro cuerpo y nos da la salud de él, sino que también nos da el vestido para que podamos lucir como el rey Salomón, que no sé, que incluso le quedó debiendo el rey Salomón en lujo y en vestido a los árboles del campo, a los lirios del campo creados por el Señor. Mejor vestidos que los lirios no hay. Entonces, es esa la motivación la que nos debe mover, una gratitud a Dios que se lleva todo egoísmo, todo pensamiento central en mí y toda cosa que yo quiero, yo necesito, yo deseo, yo. No, amigas, no. Eso no es la esencia de Dios. La esencia es, quiero bendecirte, quiero darte, creé esto para ti, esto es tuyo. Entonces, mis amadas amigas, es un reto. Apenas vamos en el sexto capítulo y apenas empezamos a enunciar los principios que Dios nos dejó para el aspecto financiero. Pero observen ustedes cuál luz nos da y qué fácil es después de entender estas cosas mirar cómo Dios sí de verdad nos va a bendecir. Y no solo en este anhelo que nos movió hoy para hablar que es con el fin de ir a Metamorfosis de Panamá. No, es más allá de eso, es una vida abundante. Y una vida abundante no solo en riquezas, no solo en bienes, no solo en cosas. Eso es lo de menos. Lo más importante es estar llenos del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, llenos y seguros de esa salvación tan grande que nos regaló, llenos de virtudes y talentos y esos dones del Espíritu Santo que son maravillosos. Esos 9 dones que Dios es, son esencialmente de Dios y el Espíritu Santo de Dios, y que como el Espíritu Santo de Dios muera en nosotros, abundará en nuestras vidas. Paz que sobrepasa en todo entendimiento, pero en otro pasaje dice nuestro Señor Jesucristo, ella que solo Jesús sabe dar. Él dice, la paz que yo solo sé dar. Esa paz profundamente cierta, veraz, contundente, que se puede respirar, que se puede tocar, que se puede sentir en un mundo tan convulsionado, tan complejo, tan difícil. ¿Cómo es que nosotros podemos tranquilidad, confianza en el Señor y gratitud en el Señor por la obra de nuestro Señor Cristo? Paciencia, porque hemos sido tan ignorantes, hemos pasado por tantas negaciones. Dios nos pasó de una a idos totalmente. A mí particularmente, vieran de dónde me sacó el Señor, a traerme a esta situación de hija de Dios trasplantada al reino de los cielos, a ver cómo es la transformación de nuestra vida y cómo no ser pacientes con los pequeños, con los que ahora empiezan a caminar y a trasegar ese camino que van a tientas, aún no saben cómo funciona el reino de los cielos. Y nosotros que hemos caminado un poquitín, podemos decirle, mira, es que por aquí es que funciona, por aquí es que es el camino de Dios, porque es estrechito, estrechito, pero por aquí es por donde tú puedes ir, por donde siempre Jesús Cristo nos señala el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Gozo es una dicha en el corazón que no cabe. Por esa misma gratitud que el Señor siembra en nosotros. Por simplemente sentirnos hechura suya, creación suya, salvados de Él, sanados por Él y su señorío. ¿Cómo no estar llenos de gratitud y gozo y felicidad por esta vida que nos regala día a día tan abundante, tan llena de propósito, tan llena de razones y motivos para agradecerle?
benignidad, uno de los atributos de Dios. Ser buenos, hombre, si hemos recibido tanta bendición de parte de Dios, lo mínimo que podemos hacer es darle a otro la misma bendición, la misma medida con la que nosotros fuimos medidos. Que no nos vaya a pasar como aquel deudor que le debía una pequeña suma al dueño y le dijo, perdóname la deuda, perdónamela por favor. Y fue y se la perdonó. Y cuando salió de ahí se encontró con el que a él le debía y le pidió perdón por la deuda y le dijo que no nos vaya a pasar eso. Después de un Dios tan grande habernos perdonado todo y echar nuestros pecados al fondo del mar, ahora nosotros no seamos capaces de ser benignos y perdonadores con otras personas cuando hemos sido requete mil y mil millón de veces perdonados por el Señor. Tanto y tan importante es que Él dice, si tienes una petición para hacerme y tienes algo pendiente, un hermano, para ahí, devuélvete, ponte a paz con tu hermano y luego vienes a poner la ofrenda. Y ese es otro principio que seguramente viene en los próximos capítulos, no lo he leído, pero seguramente viene a decirnos, no, es que si tú vas a ofrendar y si vas a dar y quieres multiplicación, esto funciona así, no puedes tener nada pendiente con un hermano. Tienes que ir, perdonar y ponerte en paz y luego venir a dar tu ofrenda para ser aceptada por Dios. Creo entender que es que Dios, como pesa las intenciones de mi corazón, eso para Él es una basurita que no le gusta. Dice, ¿cómo puede ser posible que lleguen a ofrendarme y a entregarme algo o a devolverme algo y no esté en paz con otro que yo amo también? Otro por lo que mi Hijo Jesucristo murió y se entregó. Otro por el que ya yo le di el perdón. No puedo, yo no me puedo contradecir, puede decir Dios. Por lo tanto, entonces no es posible que el Señor nos reciba esa ofrenda bien recibida cuando la intención del corazón está viciada, viciada por una falta de perdón que no tiene ningún fundamento. Y entonces íbamos en benigno dominio propio. Uf, ese se parece mucho a obediencia de los mandamientos de Dios, porque eso nos alejan de Dios. Una, porque nos aleja, porque a veces cuando nosotros pecamos o hacemos todo lo contrario, nosotros mismos nos descalificamos. Entonces decimos, no, pues ya Dios hasta aquí llegó con nosotros, ya ni modo, ni pedirle ni ninguna bendición, lo perdí. Y no vamos a pedir arrepentirnos y a pedirle perdón a Dios, que es tan perdonador, que tiene la mano tendida y extendida para perdonarnos. Y nos dañamos y nos vamos siguiendo cada vez más deteriorando la relación con nuestro Dios. Y Él brindándonos las manos así y su abrazo, su cobijo, esperando que nosotros regresemos. Porque para eso nos creó, para eso nos salvó. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos dominio propio y le pidamos fortaleza al Espíritu Santo de Dios para que podamos verdaderamente cumplir, tal cual Él lo dice, sabiendo que nos conviene. Porque si tú has intentado alguna vez cualquiera de las cosas que te haya pedido que hagas ahí en los mandamientos, por más difícil que te parezca, y has decidido obedecerle, te das cuenta poco, rápido, que te convenía obedecerle al Señor, que Él te quería sacar a una dimensión y una relación mucho mejor, mucho más óptima en Él. Y con los demás frutos, paz, paciencia, gozo, benignidad, dominio propio, templanza, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que creamos que Él existe. ¿Cómo lo vamos a amar si no creemos siquiera que existe? Mucho menos que nos creó a nosotros y que creó este universo hermoso para nosotros, al servicio de nosotros. Que si no creemos en Él, menos le creemos lo que dice su palabra, mucho menos sus mandamientos.
No, qué ceguera, qué oscuridad, en qué oscuridad estaríamos sin fe, sin creer que Él existe. Es lo mínimo que tenemos que tener para agradarle. Eso es fundamental. Y así todos esos frutos maravillosos que nos da Dios, mucho más importantes que el dinero. Pero que hablamos del dinero porque estamos en un mundo material, físico, y donde el dinero es muy poco de atención para todos nosotros los seres humanos. Donde se habla de dinero, ahí mismo de finanzas, ahí mismo estamos interesados. Y como queremos ahondar más en los mares de nuestro Dios, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en esa enseñanza que va a haber en el mes de septiembre, pues entonces estamos interesados en tener los recursos para poder ir. Entonces, quiero dejar este espacio por si antes de orar, por si alguna persona, alguna de ustedes desee resolver, que se resuelva alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, y si no tienen preguntas, me lo hacen saber para continuar, orar, cerrar la tarde de hoy con ese abrazo fraternal. Y recuerden, conmemoramos, celebramos la vida de Azucena y hay que hacérselo saber. ¿Alguna pregunta, Claudita? ¿Alguna puede, le Amiga, da, no estoy viendo por aquí, no veo alguna como la puede, puede- pregunta. pueden escribir al chat si no quieren ser escuchadas, si les da temor a abrir la cámara, pueden escribir lo que entonces Claudia la traduce, o si no, hacemos la oración y cerramos la tarde de hoy esperando verlas con certeza, certeza, certeza en el Señor. Bueno, no hubo dudas. Qué bueno. O dicen dos cosas, o eres muy buena maestra o todo está muy... Yo creo que las dos. ¿Cómo? No te entendí, se fue la señal. Mi Clau. Que cuando no hay preguntas muchas veces o es muy bueno el maestro, todo quedó muy claro. Yo digo que hubo una muy buena maestra. Ay, gracias, pero el maestro, ustedes saben quién es, se llama Jesucristo. Y le pedí al Espíritu Santo que me acompañara en esta tarde, o sea que por ahí el 90% es de él, mínimo el 90% es de él. Bueno, mis amadas, vamos a orar, vamos a cerrar diciéndole, Señor, gracias, gracias, gracias por nuestras vidas, por la vida de nuestras amigas, estas 20 amigas, ese ramillete que está hoy aquí compartiendo con nosotros y aquel grupo selecto también que es tuyo, que se va a unir en estos próximos días a escuchar esta charla de esta tarde. Y Señor, agradecidas, congraciadas, mm, Señor, gracias, gracias, gracias porque me has puesto que aquí, en esta tarde, ha resuelto un sinnúmero de inquietudes que teníamos, muchas dudas que teníamos en torno a cómo funciona el reino de los cielos en el tema financiero y en muchos otros temas. Y Señor, te damos gracias por nuestra vida, por nuestra familia, por las bendiciones que hasta hoy nos has dado y por las que vienen, porque van a ser enormes. Señor, gracias y te pido que calques en el corazón nuestro estos principios que hasta el momento hemos hablado, que los selles con tinta indeleble del Espíritu Santo de Dios y que nos dé la fortaleza para aplicarlos a nuestra vida, para así ser buenos mayordomos o buenos administradores de lo que tú nos das y para ser fieles a ti, Señor, y hacer conforme tu voluntad. Padre, ahí están nuestras vidas. Sella las nuestras y que seamos ejemplo para nuestra familia, para nuestros amigos, vecinos, compañeros, de cómo funcionan los principios financieros y el reino de los cielos, para que se inspiren, se contagien, se quieran impregnar de esta vida diferente que nos ofreces tú. Señor, te pongo a cada una de las necesidades en salud, en economía, en fin, el cuerpo y en la sanidad de las almas, aquellas que tengan congoja, tristeza, depresión, agonía. Y
aquellas milagros y aquellos imposibles y aquellos sueños por realizar también los ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el hacedor, el dueño de este universo. Entonces, vamos a ponernos y a confiar en ti y a creer en ti y que tú lo harás, porque tú lo has prometido. Señor, damos gracias por nuestros días, por nuestra vida, por el día de mañana. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, porque tú has dicho que el que la quiera, la puede pedir. Te la pedimos, Señor. Llénanos y llénanos de tu sabiduría, aquella que te acompañó con la creación de este universo, que se deleitaba cuando nos hiciste a nosotros. Señor, llénanos de sabiduría, de amor, que es tu esencia, tu razón de ser, tu misericordia y tu compasión. Y te bendecimos y te damos gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque un día nos topaste a estas nuestras amigas, con Enrique y Azucena, y los bendecimos con toda bendición del cielo. Y hoy que conmemoramos la vida de Azucena, la levantamos a los cielos en bendición tras bendición, en sueño cumplido, en anhelos desarrollados, en metas, y todo lo que se proponga será bendecido, porque ciertamente reiteramos que ella ha nacido para ser bendecida, para bendecir multitudes, con su esposo y sus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias por su vida y la bendecimos. Amén. Bueno, amigas, feliz tarde. Les deseo muy buena noche y muy buenos días venideros. Y cuando tengan noticias de regalos y de abundancia sobrenatural de Dios, nos comparten, por favor, para retroalimentarnos. Que tengan feliz tarde y feliz noche. El Señor las bendiga.